FM 89.1, Radio Universidad. Es un gusto saludar ahora a Bernardo Capa. Él es actor, director y dramaturgo. Muy buenas noches, Bernardo. ¿Cómo estás? Cristian Loiacono te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. Bien, muy bien, acá. Muy bien, con mucho calor, claro, obviamente, con calor como no puede ser. Bernardo, tenemos esta obra de la que vamos a hablar, que es El Relato, en el Camarín de las Musas, un lugar muy lindo, Mario Bravo 960, un lugar que conozco, que está muy pero muy bueno, y una obra que realmente cuando la vi hace un tiempito, después se dio un poco más tarde, ahora la nota por distintas cosas, pero me llamó mucho la atención al respecto de cómo se cruzan ahí las historias, ¿no? Cómo se cruza lo social de la República Argentina, cómo se cruza tal vez lo singular y cómo este relato también emparenta con la radio. Para contarle un poco a las y los oyentes del otro lado, se trata de un prisionero argentino que hace los 2 goles del triunfo contra los soldados ingleses en las Malvinas, pero luego sus hijos deciden homenajearlo a 5 años de su muerte y planean transmitir estos goles en las islas y la gente se junta a escucharlo en vivo. Ya, a ver, a mí siempre me interesó trabajar sobre el relato. El relato en lo teatral, el relato como construcción de lo social, como y más allá del relato. El tema es cómo eso produce un campo emocional que sostiene una red, una trama emocional que sostiene el relato. Y eso costaba traducir, tiene más que ver al modo de las ideas, podríamos decirlo de alguna manera, o de lo simbólico, que a mí me interesa, o sea, a mí me interesa cuando me interesa meterme en esos problemas, cómo está construido lo social. Lo digo así, que parece grandilocuente, pero eso, cómo es posible que ciertas cosas se repitan, ¿cómo es eso? Eso me interesa, más allá de que uno tiene ideas, opiniones, cómo decirlo de una manera menos, sin tanto el prejuicio que genera la ideología. Está bien que eso pase, que es una realidad, pero después cuando uno se mete con una obra de teatro, por lo menos a mí me pasa que trato de ser lo menos moral posible, o sea, de ver cómo es eso, ¿no? Sin juzgar, tratar de no, sin juzgar cómo está amasada con este relato, en este caso, el relato, de qué está hecho. Ocurre también que si lo juzgás, directamente lo estás prejuzgando, a menos que te tomes el trabajo de empezar a trabajarlo. Y ya cuando lo juzgás, lo cerrás un poco, lo dejás de otra manera. Pero me interesa mucho esto que decís del relato saliendo un poco lo político y lo social, ¿no? Saliendo un poco desde ahí, tal vez metiéndose más en lo singular de los personajes, en algunas características distintas, que es también lo que nos permite el teatro, ¿no? Poder generar distintas áreas de conexión y no tal vez el globo que tiene la gente en la cabeza, así como lo más popular cuando se habla de un tema. Está buenísimo eso que decís, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, ahí lo que nos pasó es que la obviedad de que sea un relato, digamos, que haya un hombre que viene a relatar goles, nos permitía lateralizar el tema del relato, porque si no nos llevaba puesto, es un tema inmenso, y que quizá lo tematiza mucho mejor la literatura que el teatro. Entonces, el hecho de que venga un personaje, aparte medio extraño y un poco corrido, a relatar los goles, y los goles más significativos del fútbol argentino contemporáneo, que son los goles que hizo Maradona. Total. A los ingleses, y que esos goles simbolizaban o representaban de alguna manera un sentimiento hacia
los ingleses y las Malvinas, porque fue justamente 4 años después de las Malvinas. Entonces Maradona de alguna manera se constituyó en un héroe que pudo vengar, digamos, aquella tragedia. Sí, y Entonces, también con esos 2 goles se hicieron un montón de comparaciones, que un gol era una isla, que el otro gol era la otra isla, ¿no? Claro. Exacto, sí, se hicieron un montón de metáforas, digamos, se metaforizó ese gol hasta un exceso que tiene que ver con lo emocional. Entonces, si nosotros ahí hicimos un movimiento, que es esos goles, en vez de, no son los goles de Maradona, sino son justamente unos goles que hace un excombatiente, un radioaficionado, en Malvinas, en un partido, cuando los meten prisioneros, los desafían y juegan, y después de hacer los goles, por haber estado ahí, por el padecimiento, le cortan las piernas. Entonces se nos juntaban las dos cosas en una sola imagen, digamos. Qué duro, qué terrible. Ahí se nos llamaba una condensación, digamos, ¿no? De como si fuese, a ver, como si fuese real, como si lo de Maradona de golpe se hizo real en algún lado. Algo de eso, y los hijos, este hombre al morir, no muere en Malvinas, sino que estamos hablando de la ficción, ¿no? Muere después. Los hijos intentan hacerle un homenaje y tienen las dificultades que tiene cualquier personaje que recobra una trascendencia popular en Argentina, cualquier personaje que nombremos así a la marchanta, está lleno de contradicciones y llena de dificultades para homenajearlo. Pasemos de, qué sé yo, cuando se trajo el cuerpo, lo que pasaba con Perón, con el cuerpo de Perón, con el cuerpo de Eva. ¿Recordás cuando trajeron el cuerpo de Perón, que siempre había tiros cuando pasaban de un lado a otro? Sí, claro. Entonces, estos hermanos de alguna manera tratan también de condensar toda esa problemática que tiene, lo que pasó en el entierro en el velorio de Maradona. Podemos ser lo mejor, también lo peor. Así lo dice la canción de Bersuit Vergarabat, que tiene partes y letras realmente que nos pintan de lleno. Podemos ser lo mejor y también lo peor, con la misma facilidad. Sí, y un nivel de tolerancia de las contradicciones sorprendente. ¿No? Al mismo tiempo una cosa es una cosa y otra, y uno dice, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y sí, pues uno podría pensar en el peronismo, que dice, es las dos cosas al mismo tiempo. Y esa capacidad para poder hacer verosímil y creíble eso, y que haya gente que crea en eso y lo defienda, es teatral, es muy teatral, es interesante, para corrernos de la cuestión ideológica, en la cual uno después hay un montón de explicaciones y cosas, y que está bien, no estoy cuestionando nada, simplemente que es muy muy atractivo teatralmente, y en eso estuvimos, y el mundo de la radioafición y todo el aparataje también tiene atractivo. Estoy tratando estoy armando ahí los condimentos, ¿no? con los que fuimos armando el relato de nuestra obra. Muy interesante, Bernardo. Esto es sábados 22 horas, el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. El relato, una nueva obra de Bernardo Cappa. Estamos hablando de política, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de familia, estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradición, estamos hablando de características propias de nuestra idiosincrasia. Me gustó particularmente el mapa, este mapa como centro de Buenos Aires, que también es un mapa que había desarrollado el Imperio Británico hace muchos años, no sé si lo sabías o lo tenías desde otro lugar, para entender, digamos, la ubicación geográfica que ellos necesitaban con el control del paso hacia la Antártida por los barcos al otro continente. Ah, mirá vos, no tenía esa información. Es un dato muy interesante porque es un mapa que también lo trabaja Jaureche mucho para contar
que nosotros somos el centro, podemos ser el centro del país, digamos del mundo, perdón. Y claro, cuando los británicos estaban tanto allá por Asia y por África, decían, tenemos que tener el sur. Entonces, claro, empezaron a hacer estas cosas que no hicieron los británicos, ¿no? Que no hicieron los británicos. Y justamente es esto. Me parece fascinante el mapa. El mapa es visualmente, esto es radio, así que lo decimos, Argentina en el centro del mundo, y el mundo abierto hacia los costados, ¿no? Es muy interesante. ¿Cómo recibe la obra la gente, Bernardo? Mira, por suerte, como nosotros, con humor, quiero decir, con mucha... La gente se ríe. Ahora siempre intentamos de todo esto que tenga humor. No humor porque no es que nos reímos de manera boba. Digo boba porque fue una tragedia el tema de Malvinas, y no es reírnos de eso, para nada, pero sí nos reímos de nosotros, tomados por esas emociones, y esa risa, la intención es de incluir. Digo, la risa tiene la facilidad de acercarnos a las cosas de otra manera, digamos, ¿no? Y que sea tolerable, si no se nos volvería muy solemne y demasiado pesado el tema. Entonces, por suerte la gente se ríe, y por supuesto que es muy emotiva. Nosotros tratamos de no corrernos y no tomar demasiada distancia, o sea, no ironizar sobre las emociones que ponen en juego el hecho de Malvinas, el hecho del gol, sobre todo ese momento del gol, y todo lo que pasa acá con el fútbol, ¿no? Que es que, bueno, ha sido muy estudiado, pero que sigue siendo extraordinario, ¿no? Lo que pasa con esa fuerza que genera el fútbol. Entonces, bueno, ahí nos metemos. La gente, para mí, se ríe mucho, y hay momentos de gran emoción también. Qué lindo que el recurso del humor siempre sea capaz de llevar adelante distintas temáticas, sean temáticas más difíciles, más profundas, más ásperas, o temáticas, si se quiere, más livianas. En lo mismo que estoy diciendo de temáticas más livianas, más difíciles, también hay, digamos, una especie de valoración, ¿no? Que nunca puede llegar a ser cierta porque es mi valoración. Pero yendo específicamente a la obra, claro. Sábados 22 horas, el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, El Relato, nueva obra de Bernardo Cappa, para disfrutarla, y después venís en otro momento nuevamente el año que viene. ¿Vuelven? Sí, claro, el año que viene volvemos. Lo más seguro es que el 18 de febrero ya estamos haciendo función. Bueno, buenísimo. Entonces ahí voy a tratar de estar, Bernardo. Buenísimo. Te agradezco un montón tu tiempo y lo mejor para esta función del sábado. Bueno, muchas gracias, y estuvo buenísima la charla, y bueno, eso. Gracias. Dale, me alegro mucho. Un abrazo grande. Bernardo Cappa pasó por Plan de Radio, dramaturgo, autor y director, en este caso el autor de esta obra, El Relato. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.